al estudio, repito, de las biomembranas. A ver, los lípidos constituyen un diverso y gran número, o sea, se caracterizan por tener una gran variedad estructural. También por ese motivo cumplen un gran número de funciones. Para poder entender mejor esto y abocarnos al estudio de la parte estructural que nos interesa, que es el tema, que es la parte importante en Bioquímica 1, siempre vamos a ver la ubicuidad. ¿Dónde se encuentran los lípidos? Primero veamos en nuestro entorno. Las grasas, los aceites, ciertas vitaminas llamadas vitaminas liposolubles y ciertas hormonas son lípidos. En los animales, ¿dónde se acumulan? Se acumulan en el tejido adiposo. Esta es una micrografía, ¿no?, electrónica de un tejido adiposo, donde podemos ver, ¿verdad?, los adipocitos, estas células que están llenas de grasa. Vamos a ver que esa grasa son triglicéridos. Bueno, vamos a ver más adelante. Entonces, ¿dónde encontramos? En las grasas, en los aceites que consumimos, las vitaminas que se encuentran en nuestro organismo, que las podríamos consumir, y donde se acumulan en los animales. Se acumulan pues en un tejido adiposo, donde encontramos entonces lípidos en el tejido adiposo. Esta sería la representación, por ejemplo, de un adipocito. Si sacamos esto, repito, es solo una representación. Este sería el núcleo, el aparato de Golgi, pero vemos cómo la gotícula, diríamos, de lípido está ocupando casi el total de la célula. Entonces, el tejido adiposo se caracteriza por acumular lípidos y pueden anotar ya aquí en forma de triglicéridos. Vamos a ver después qué es eso. Sin embargo, si vemos en la estructura de una célula, porque vamos a hacer introducción al estudio de las biomembranas, vemos también que son los componentes no proteicos de las membranas. Y entonces vemos, ¿verdad? Aquí en todas las membranas vemos lípidos, vemos lípidos, vemos lípidos, lípidos. Son componentes importantes, sobre todo de las biomembranas. Pueden ver ahí resaltando la presencia y abundancia de lípidos en la estructura celular. Lípidos, ¿de dónde deriva la palabra? Del griego lipos, que significa grasa. Son sustancias también de origen biológico, o sea, de origen natural, y si hablamos desde el punto de vista de sus propiedades químicas, son solubles solo en solventes muy apolares, como el cloroformo, el metanol, el disulfuro de carbono, y se caracterizan por su poca o casi nula solubilidad en agua, o sea, no son hidrosolubles. Veamos las funciones que desempeñan los lípidos. Luego vamos a ver su clasificación. Entre las principales funciones biológicas de los lípidos tenemos todas estas. Ya hemos mencionado, son componentes importantes de las membranas. Los lípidos dan lugar a una de las principales funciones de las biomembranas, que es la permeabilidad selectiva. Pueden aumentar aquí. Los lípidos son los responsables de una de las principales funciones de las biomembranas, es decir, la permeabilidad selectiva. Estoy encabezando la lista por la importancia. Son componentes importantes de las biomembranas. También los lípidos constituyen una forma fundamental de almacenamiento de carbono y energía. Por eso se acumulan en las células adiposas como triacilgliceroles, habíamos dicho. Esto es importante porque también son biomoléculas que producen energía, igual que los carbohidratos. Pero vamos a ver más adelante que los lípidos generan más energía que los carbohidratos. Entonces son forma fundamental de almacenamiento de carbono y energía. No solo eso, también los lípidos son precursores de otras sustancias importantes como hormonas esteroideas, vamos a ver, reguladores biológicos como prostaglandinas, que vamos a ver más adelante. Y ustedes han debido ver alguna vez, pues, digamos, a los animalitos, los órganos órganos importantes como riñones, etcétera, actúan como
digamos, sirven para recubrir órganos importantes, para proteger a estos órganos de choques térmicos, choques eléctricos o choques físicos. Su importancia está en que también son precursores, habíamos dicho, de vitaminas y hormonas, pero también algunas vitaminas por sí mismas, aquí pueden aumentar vitaminas liposolubles, así se llaman, algunas vitaminas y algunas hormonas son lípidos. Entonces podemos ver más o menos la función de los lípidos, no solamente como componentes de biomembranas, son importantes fuentes de energía, proporcionan energía, es decir, ATP, en el metabolismo que van a ver en bioquímica 2, y dan lugar a hormonas, dan lugar a ciertos reguladores biológicos, recubren los órganos protegiendo de los golpes físicos o choques térmicos o eléctricos. Bueno, existe una gran variedad de lípidos. ¿Cómo los clasificamos? Pues un criterio de clasificación que vamos a usar nosotros es la composición química. Aumenten en sus diapositivas esto, por favor. Entonces, el criterio de clasificación que vamos a usar es la composición química. Entonces, esta tablita nos va a mostrar eso. Tenemos aquí los lípidos y sus componentes. Desde el punto de vista de su composición química, entonces los lípidos se clasifican en lípidos simples, lípidos compuestos y lípidos derivados. Los lípidos simples incluyen o se subclasifican a su vez en acilgliceroles y ceras. Si hemos dicho que el criterio es la composición química, veamos su composición. Los acilgliceroles son aquellos que están formados o que por hidrólisis forman glicerol y ácidos grasos. Cuando digo por hidrólisis forman, es, digamos, una manera de indicar que su función es que esto se hidrolice. Pero también podemos decir, los acilgliceroles están formados por la combinación de glicerol y ácidos grasos. El glicerol es, ¿verdad?, un alcohol polivalente. Las ceras están formados por un alcohol y ácidos grasos, pero ambos de peso molecular elevado. O sea, un alcohol de cadena larga, de peso molecular alto, y ácidos grasos que también de peso molecular alto. Nosotros más vamos a hacer énfasis en los acilgliceroles. Los lípidos compuestos. Los lípidos compuestos incluyen a su vez estos cuatro tipos, diríamos, ¿no?, de lípidos compuestos. Los glicerofosfolípidos, las esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Los componentes de los glicerofosfolípidos, pues, están formados por glicerol, ácidos grasos, por eso se llaman glicerofosfolípidos, un grupo fosfato y otras formas de alcoholes. Las esfingomielinas están formados por una esfingosina, vamos a ver las estructuras de esto más adelante, más ácidos grasos, más un grupo fosfato, más colina. No quiero ponerme a leer la tabla, no va a adelantar mucho, pero sí quiero resaltar algo para que se entienda mejor. Anoten a un ladito donde ustedes gusten. Los lípidos forman ésteres. Y ustedes saben que un éster está formado por la combinación de un alcohol y un ácido. Entonces, los lípidos forman o tienen como una base química la función éster. Y los ésteres están formados, repito, por un alcohol y un ácido. Pues entonces, si recordamos eso, va a ser más sencillo ver esto. Fíjense, lípidos simples, un alcohol, el glicerol y ácido. Un alcohol de peso molecular y ácido. Lípidos compuestos, los glicerofosfolípidos. Glicerol, un alcohol y ácido. Pero tiene otros componentes, ¿no? La esfingosina es un alcohol también, vamos a ver, aminado con ácidos grasos. Otra vez, esfingosina, ácidos grasos. Vemos que aquí siempre va a haber un alcohol y ácidos grasos. Los esteroides, los lípidos derivados, son más complejos. Incluye a los esteroides, prostaglandinas, hormonas, vitaminas, que van a estudiar esta parte ya en nutrición, por ejemplo. Bueno, entonces, los lípidos, ¿cómo se clasifican? Simples, compuestos y derivados. Un común denominador en todos los lípidos, sobre todo simples y compuestos, son la presencia, vemos, fíjense, de ácidos grasos.
los ácidos grasos combinados con alcoholes. Entonces, toda esta parte tiene la característica o función química de ésteres, alcohol y ácido graso. Algo que distinguimos en este grupo, los lípidos compuestos, que es un grupo muy, muy importante, es que, por ejemplo, fíjense, hay lípidos que tienen grupos fosfato, hay lípidos que tienen azúcares, hay lípidos que tienen en común este alcohol aminado, la esfingosina. Por ese motivo, en algunos libros ustedes también van a ver que, fíjense, esta flechita, que aumenten por favor en sus diapositivas, estos que tienen en común, estos tres que están incluidos en esta llave, la esfingosina. Entonces también aquí pongan, se llaman esfingolípidos. Esfingolípidos. ¿Quiénes serían? Esfingomielina, cerebrosidos y gangliosidos. Pero a su vez, fíjense, dentro de los esfingolípidos vemos estos que tienen carbohidratos, o sea, azúcares se dice que son carbohidratos, ¿no? En este caso, un oligosacárido. Estos dos también se los conoce, por eso he puesto esa flechita, sáquenle aquí una flechita, se conocen como glucolípidos. ¿Se entiende por qué gluco? Porque tienen carbohidratos o oligosacáridos unidos en su estructura. Entonces, los lípidos compuestos pueden ser glicerofosfolípidos o pueden ser, englobando, ¿no? En general, los esfingolípidos y los glucolípidos. Desglosando esto, tenemos glicerofosfolípidos y todo esto. Incluso algunos le llaman los fosfolípidos, nada más a estos dos, pero para no complicarnos tanto, nos vamos a quedar con esto. Los lípidos compuestos, con que ustedes sepan que los lípidos compuestos son estos, bueno, y los lípidos derivados, que vamos a estudiar algunos de ellos en esta gestión. Quiero decirles algo que, digamos, como ustedes pueden ver la tabla, es que hay mucha sistematización. Los lípidos, por eso existe una gran variedad de lípidos. Es importante ubicarlos en donde se encuentran para que sea más fácil su estudio. Entonces hay mucha sistematización, clasificaciones, fíjense, y estructuras. Acabamos de ver el capítulo de carbohidratos. Hemos dicho que los carbohidratos también son fuentes de energía, fuentes de carbono y energía. Recuerda, la glucosa, para que ingrese a las rutas metabólicas, tiene que estar fosforilada, como glucosa 6-fosfato, sobre todo para que entre a la glicólisis y genere energía. Existe una relación entre estos dos ahorita. Ya estamos viendo vamos a empezar con los ácidos grasos. Existe una relación entre los ácidos grasos y los carbohidratos. A ver, ¿por qué estoy empezando con los ácidos grasos? Repito, porque es el común denominador de la mayoría, al menos de los lípidos simples y compuestos. Entonces, empecemos con ácidos grasos. Y quiero indicarles esto que les va a servir mucho para unir con bioquímica 2. Hay una relación estrecha entre todas las biomoléculas. Así, por ejemplo, vamos a ver hasta ahorita lo que ya hemos estudiado, carbohidratos, y ahora estamos entrando a ver ácidos grasos. Repito, existe una relación muy, muy importante entre estas biomoléculas. Los glúcidos, por ejemplo, glúcidos de la dieta, comemos almidón. Nosotros comemos almidón, hemos dicho eso, ¿verdad? Que consumimos almidón, se digiere, se absorbe, ingresa la glucosa al torrente sanguíneo y el destino de la glucosa puede ser directamente va a las células o si hay un exceso se acumula en el hígado. Bueno, pues la glucosa que se obtiene a partir del almidón que consumimos puede ir a formar esta importante molécula, que no quiero ahorita que aprendan esto, porque no van a entender, pero quiero que ya vean esto que es importante. La glucosa puede formar este compuesto intermediario, la acetilcoenzima A, que luego forma los ácidos grasos. Entonces, fíjense que existe una relación, que la glucosa puede dar lugar a los ácidos grasos, y los ácidos grasos pueden formar triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles se acumulan en el tejido adiposo. Y entonces, es hasta incluso de un conocimiento cotidiano o profano, diríamos que cuando comemos muchos carbohidratos, ¿qué cosa se forma? Se forma grasa. Y por eso se consume mucho carbohidratos, las personas tienden a engordar. Fíjense entonces que puede haber una relación de estas biomoléculas. Ahorita vamos a empezar a estudiar a los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque son los componentes o el común denominador de la estructura de los lípidos.
siempre empezamos. ¿Cuál es la estructura y cómo los nombramos a los ácidos grasos? Químicamente, los ácidos grasos son ácidos monocarboxílicos. Ustedes saben que es un grupo carboxílico, son ácidos, ¿no? Pero se caracterizan porque son de cadena hidrocarbonada larga. A su vez, los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Por ejemplo, los ácidos grasos saturados, vamos a ver nombre común, número de átomos y abreviatura. Tenemos al ácido cáprico de 10 átomos de carbono, el ácido láurico de 12, mirístico de 14, palmítico de 16. Repito, nunca voy a pedirles, escriba la estructura del ácido esteárico en un examen, nunca. Bueno, aprender de cuánto es de 18, 18 puntos, no es importante aprender. Solo quiero presentarles que existen ácidos grasos saturados. ¿Qué significa saturados? Que no tienen dobles enlaces. Y fíjense, todos son de cadena larga. Y algo más que sobresale aquí, que todos son de número par. Y digamos, la abreviatura, digamos, para abreviar ponemos 10, 0, que significa 10 átomos de carbono y no hay dobles enlaces, ¿no? Por eso son saturados. Bueno, el araquidónico, que es un eicosanoico, ¿no? Que es araquídico, perdón. Eicosanoico, de eicosano significa 20, ¿no? Bueno, los ácidos grasos insaturados, estos sí son más importantes. Los ácidos grasos insaturados, es decir, que tienen dobles enlaces. Tienen dobles enlaces. Carbono, carbono, ¿no? Doble enlace. Sus nombres comunes son estos. Número de átomos de carbono, fíjense, ya es de mayor número de átomos de carbono, pero siempre número par. Pues su abreviatura es un poco más compleja porque ya son ácidos grasos que presentan dobles enlaces. Por eso son insaturados. Tenemos palmitoleico, oleico, linoleico, alfa-linolénico, araquidónico. Estos que les he puesto una flechita, pónganle ustedes también, son de importancia extrema. El ácido linoleico y el alfa-linolénico. Ambos son de 18 átomos de carbono, pero difieren en su estructura. Ahorita vamos a ver qué significa este 16.C delta omega. Esta es la letra omega que les había hablado en prácticas, ¿verdad? Que vamos a nombrar acá. Dejemos en statu quo un cachito. No, perdón. Bueno, si nosotros recordamos química orgánica, a ver, veamos la estructura de un ácido graso saturado. Ácido, eso que hemos dicho que son ácidos monocarboxílicos con un solo grupo carboxilo, pero de larga cadena. Si son saturados, obviamente no vemos insaturación y todos son grupos, ¿verdad?, que se unen por enlace sin. Los ácidos grasos insaturados son aquellos que presentan al menos un doble enlace. Y ese doble enlace, ustedes recuerdan que siempre que hay un doble enlace, estos carbonos son híbridos, fíjense mi cursor, estos carbonos son híbridos sp2. Entonces aquí hay un plano que se forma, recuerdan. Se forma un plano, entonces aquí sí importa, aquí sí. Estos dos están por arriba, o ambos por debajo, o uno arriba y otro abajo. Y eso se denomina una configuración, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de configuración vemos aquí? Aquí póngale, esa es configuración cis, que están de un solo lado del plano, donde es el doble enlace, ¿no? Configuración cis, vamos a ver más adelante otra vez. ¿Qué reconocemos acá? Una cabeza polar y una cola polar. ¿Qué significa eso? Vemos el grupo carboxilo, ¿verdad? Que es polar, porque tengo el carbono parcialmente positivo, oxígeno parcialmente negativo y así. Pero toda esta cola es apolar. Entonces lo vamos a simbolizar así. Cabeza polar y una cola apolar. Vamos a ver qué importancia tiene esto. O ya la podemos colocar aquí. Si en la misma molécula hay un extremo polar y otro extremo apolar, eso se denomina, aquí aumente, más adelante está, pero pongan, los ácidos grasos presentan anfipaticidad. Ay, permítame, aquí está más adelante, pero aquí creo que amerita colocar. Ahora sí ya me está permitiendo escribir. Entonces presenta la... Ay, caramba, perdón. Anfipaticidad.
¿Qué significa anfipaticidad? Pues que existen dos que coexisten, una cabeza polar y una cabeza polar, un extremo polar y otro extremo no polar en una misma molécula. Y eso tiene una relevancia elevada, muy importante. Veamos algunas estructuras de estos ácidos grasos. Ustedes saben, ¿verdad? Esto se llama por líneas nada más digamos, líneas de enlace que se escriben para no escribir tanto CH2, CH2, CH2. Cada puntito, cada vértice de esto significa un carbono, si es que es así, carbono, hidrógeno 2, etc. Por ejemplo, ¿qué observamos acá? ¿Qué cosa tiene, qué sobresale en la estructura de estos ácidos grasos? Este sería un saturado y estos son insaturados porque presentan dobles enlaces. Primera característica, hay un número par siempre de átomos de carbono. Todos los ácidos grasos de importancia bioquímica que nosotros los podemos digerir siempre son de un número par. 18, bueno, 18 aquí no siempre es 18, ¿no? Puede ser 12, 16, 20, 22, 24, siempre par. Otra característica, si son insaturados, tienen sus dobles enlaces cis, siempre del mismo lado del doble enlace. Fíjense aquí, si bien está por aquí, pero aquí también es del mismo lado, ¿no? Cis. Una tercera característica, si es que hay más de un doble enlace, los dobles enlaces siempre están separados por un grupo metileno, O sea, doble, simple, simple, doble. Un grupo CH2. Siempre está separado por un grupo metileno. Aquí igual, fíjense, doble enlace, metileno, doble enlace, metileno, doble enlace. Entonces, esas son características comunes. Siempre números pares. Si hay dobles enlaces, es decir, si son ácidos grasos insaturados, siempre están en configuración cis. Recuerden que cis y trans se refiere a configuración, no es conformación, es configuración cis. Si dobles enlaces en cis, aumente en configuración cis, es lo más correcto. Y siempre están separados por un grupo metileno. Esta es una característica particular para que estos ácidos grasos puedan ser digeridos. ¿Qué significan todas esta abreviatura? A ver, vamos a ver la notación de los ácidos grasos. Se ajusta a ciertas reglas sencillas. Por ejemplo, vamos a tomar el ácido linoleico. El ácido linoleico es un ácido graso de 18 átomos de carbono, está en la categoría de los insaturados. ¿Qué significa esto? El primer número, como tiene aquí, nos indica el número de átomos de carbono. Es decir, es un ácido graso de 18 átomos de carbono. 2 puntos. El siguiente número indica el número de dobles enlaces. Quiere decir que este tiene 2 dobles enlaces. C significa la configuración en la que están los dobles enlaces, pues cis. Delta, esta es la letra griega delta. Delta y el número que está arriba, esto me indica la posición de los dobles enlaces. ¿En qué posición están? En la larga cadena. Y esta letra griega, omega 6, me indica el último átomo de carbono que tiene doble enlace. Contando desde el extremo más alejado. ¿Recuerdan cuando vimos el omega hidroximetil furfural? Les había adelantado que la letra griega nosotros usamos para indicar que está al final, ¿no?, de una estructura molecular. En este caso, omega y el número significa el último átomo de carbono con el doble enlace, contando desde el extremo metilo, que quiero decir, desde la cola. Por ejemplo, ¿qué significaría esto? Este es el ácido palmitoleico. Vamos a ver ahorita con la estructura. Solamente quiero que revisemos esto. ¿Qué significa esto? Escribiendo diríamos, el ácido palmitoleico es un ácido graso de 16 átomos de carbono. 1. Tiene un doble enlace en configuración cis. Y delta 9, ¿qué significa? Que el doble enlace está en la posición 9. Repito, ¿qué significa? Saquen una flechita ahí. 16 átomos de carbono. El 1 es un doble enlace en configuración cis.
Y esto, el doble enlace está en el carbono 9. Ácido palmitoleico. Palmitoleico, aquí está, palmitoleico con la misma notación. El palmitoleico había sido omega 7. Bueno, ahorita vamos a ver eso. El ácido linolénico es un ácido graso de 18 átomos de carbono. Tiene 3 insaturaciones en cis. Y esas 3 insaturaciones están en posición 9, 12 y 15. ¿Está claro eso, chicos? Ahora veamos al linolénico. Linolénico, aquí está. El linolénico. Tiene 18 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Tiene 3 insaturaciones. 1, 2, 3. ¿Pero en qué posición había estado? ¿Qué nos dice qué es lo que hemos visto? Caramba, aquí. Esto voy a modificar. ¿En qué posiciones tiene sus dobles enlaces? En 9, 12 y 15. 9, 12 y 15. Entonces, ¿cómo contamos? Siempre este es el carbono 1. Escriba ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Escriben aquí 9. Siguiente sería 10, 11. El siguiente está en 12. 13, 14 y en 15. O sea, 9, 12 y 15. Entonces, quiere decir que ya sea que yo les ponga así o ustedes vean así, ustedes pueden decir, este es un ácido graso que tiene, ¿cuántos? 1, 2, 3, 3, cuentan 18. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 3. ¿En qué posición están los dobles enlaces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y van contando. 9, 12, 15. Ahora eso de omega. El ácido linolénico es un omega 3, dice, ¿verdad? ¿A qué se refiere ese? ¿Qué dice? Es el último átomo de carbono que tiene un doble enlace contando desde el extremo metilo, o sea, desde el final de la molécula. Si este es el inicio, este es el final. Esa es la convención de la letra griega omega. Entonces, este es el metilo, fíjense en mi cursor. 1, 2, 3. Quiere decir que el último carbono que tiene un doble enlace está contando este metilo, es el 3, omega 3. A ver, este lo contaremos. ¿Cuántos tiene? 18 átomos de carbono. ¿Cuántos dobles enlaces? 2. ¿En qué posiciones? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, caramba. 9, 10, 11 y 12. 9 y 12. ¿De qué serie es? ¿De qué serie omega? 1, 2, contando desde la cola, desde el metilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es de la serie omega 6. Bueno, este lado aquí dice N6, ¿verdad? Omega. Hagan un favor, chicos. Cámbienle este N por omega aquí. Omega, 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 para que no haya confusión. Entonces, este es de omega 6. ¿Está claro eso de omega 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cambio, este es 1, 2, 3. Omega 3, omega 6. Entonces, queda claro por qué es omega 6. Quiero que ustedes ahora, como ejercitar, por eso he dejado espacio, escriban la estructura del ácido palmitoleico y del ácido linolénico, sin mirar lo que está adelante. Escriban ustedes a partir de esto, escriban la estructura como para practicar. Si tienen alguna duda, pues me dicen después, pero practiquen esto. No miren el otro, hagan primero. Si no pueden, se trancan, miran la anterior diapositiva. Bueno, esos son los ácidos grasos, así se los nombra. Entonces tenemos ácidos grasos saturados e insaturados. Cuando son insaturados, hay que indicar la posición de los dobles enlaces. Además que aparecen 2 series importantes, omega 6, omega 3. Vamos a ver que hay otros omegas, pero vamos a ver por qué es tan importante omega 6 y omega 3. Seguimos con los ácidos grasos. Para entender cómo funcionan o qué papel juegan en los lípidos, es importante ver su comportamiento in vitro.
Luego vamos a verlo en vivo. Su comportamiento in vitro, ¿qué significa in vitro? En un tubo de ensayo, en un vaso de precipitado, o sea, fuera de la célula, fuera de un organismo vivo. Si estudiamos el comportamiento in vitro de los ácidos grasos, veremos que hemos dicho que son ácidos carboxílicos de cadena larga, pero son ácidos débiles. Su pK está en 4,5. ¿Recuerdan cuál es el pH fisiológico? Aquí escriban. El pH fisiológico, 6,5 a 8, el pH fisiológico es más alcalino que este valor. El pH fisiológico, 6,5 a 8, ¿no? Es más alcalino que este valor, 4,5. En consecuencia, los ácidos grasos a pH fisiológico siempre estarán como bases conjugadas, o sea, como carboxilatos. Estarán como bases conjugadas, como carboxilatos. Por eso ustedes van a leer en los libros el palmitato, el linoleato, el araquidonato, ato, que significa que estarían como bases conjugadas. ¿Por qué? Porque a pH fisiológico siempre va a estar ionizado. ¿Está claro eso, chicos? Por eso hemos revisado el pH fisiológico. Tenemos que pensar que ahora estamos hablando en células y en compuestos vivos, donde el pH fisiológico cumple un papel importantísimo, que hasta incluso regula la forma en la que van a estar las biomoléculas. Los ácidos grasos se comportan como sustancias anfipáticas, lo que hemos escrito, que significa que tiene un extremo polar y otro extremo no polar. Y tienden a formar micelas esféricas. Por ejemplo, fíjense, esta es una micela. Si ustedes colocan una grasa y la colocan en un vaso con agua, ¿verdad? Y lo agitan, formará una emulsión. Pero si dejan en reposo, el aceite va a ir en la parte superior. Y entonces forma una monocapa, sobre todo un ácido graso, ¿no? Los ácidos grasos forman una monocapa. Los ácidos grasos forman una monocapa. Y recuerdan, semejante disuelve a semejante. Entonces, la cabeza que es polar tendrá que ir hacia el lado del agua. O sea, la cabeza es hidrofílica. Aquí aumenten. La cabeza es hidrofílica. ¿Por qué? Porque es polar. Es un grupo carboxilo. El grupo carboxilo puede rodearse de moléculas de agua. Cabeza polar hidrofílica. Y la cola será hidrofóbica, apolar. Entonces la cola irá hacia arriba. Fíjense, si ustedes aumentan esto, las colitas están arriba y las cabezas abajo. A su vez, como fíjense, esta estructura esta parte es delgada, podría ser que tiene una forma cuneiforme. Si varios de estos se unen, entonces, fíjense, formará una micela. ¿Qué es una micela? Escriban aquí un ladito, por favor. La micela es el agregado de varias moléculas anfipáticas. Agregado de varias moléculas anfipáticas que tienen una forma cuneiforme y que dan micelas y que forman micelas esféricas. Micelas esféricas. De esto todavía no hablaremos. Micelas esféricas. ¿Cuándo formará esto? Cuando esto agarremos y lo agitemos. Formará una emulsión, unas gotículas, pues esas gotículas serán las micelas. Bueno, esto es in vitro, en un tubo de ensayo, en un vaso, como quieran. Entonces, ¿qué decimos? Se comportan como anfipáticos, es decir, presentan una cabeza polar y una cola polar. Según cómo estén, pueden formar monocapas o pueden formar micelas. In vivo, cómo se comportan los ácidos grasos, qué importancia, qué reacciones dan lugar. In vivo hay que considerar esto, vamos a considerar esto. Existen los ácidos grasos esenciales. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Los tejidos animales, o sea, nuestros tejidos, no pueden sintetizar. Hemos visto que hay ácidos grasos con una insaturación, con 2 insaturaciones, existe con 3 o más insaturaciones. Nuestros tejidos, o los tejidos animales, tienen una capacidad limitada para desaturar, es decir, para formar dobles enlaces. Y hay ciertos ácidos grasos
que no los podemos sintetizar nosotros y que deben estar en nuestra dieta. ¿Y de dónde? Pues de los vegetales. Nuevamente, las plantas son necesarias. Estos ácidos grasos se denominan ácidos grasos esenciales. Porque entonces, ¿qué serían los ácidos grasos esenciales? Aquellos que el organismo no puede sintetizarlos, pero que los necesitamos y los debemos entonces consumir en la dieta. Son los ácidos grasos esenciales. ¿En qué tipo de dieta? Dieta vegetal. ¿Por qué son necesarios? Son necesarios. ¿Por qué? Porque se necesita para formar otros ácidos grasos, llamados ácidos grasos eicosanoicos. Subrayen eso ahí. Que estos ácidos eicosanoicos a su vez dan lugar a otras moléculas que también son muy importantes, como prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Ustedes dirán, ¿qué cosa será eso? Pues ahorita todavía no, pero no podemos dejar de mencionarlos. Entonces, ácidos grasos son componentes en todos los lípidos simples y compuestos. Y existe un grupo especial de ácidos grasos, aquellos que no podemos sintetizarlos, porque nuestros tejidos no tienen las enzimas para sintetizarlos. Entonces debemos consumirlos en la dieta. Por eso se llaman ácidos grasos esenciales. Deben estar en nuestra dieta. ¿Y por qué son importantes? Porque sirven como precursores para sintetizar otro tipo de ácidos grasos que dan lugar a otro tipo de moléculas importantes. Por ahora quedamos ahí. ¿Cuáles son esos ácidos grasos esenciales que sí o sí tienen que estar en nuestra dieta? El ácido linoleico y el ácido linolénico. Pues el ácido linoleico, ya sabemos qué significa eso. Es un ácido graso de 18 átomos de carbono que tiene 2 insaturaciones, 2 dobles enlaces en cis. La posición de esos dobles enlaces está en posiciones 9 y 12. El ácido linoleico corresponde a la serie omega 6. Encierren así y pongan serie omega 6. Se llama así, serie. Serie omega 6. Ese es un esencial que debemos consumir en nuestra dieta. Y el otro es el ácido alfa-linolénico, también de 18 átomos de carbono, tiene ya 3 dobles enlaces en posiciones 9, 12 y 15, lo que hemos visto, y corresponden a la serie omega 3. Estos dos ácidos grasos tienen que estar en nuestra dieta, omega 3 y omega 6. Les he puesto esto que es parte de lo que van ustedes a estudiar un poco en bioquímica 2 y en nutrición. Y entonces veamos, el ácido linoleico, fíjense cuáles son, ácido linoleico y linolénico. El linoleico, bueno, se lo puede abreviar como AL, ácido linoleico, su abreviatura, y el ácido linolénico, ALN. Bueno, no se acostumbren a abreviar, digan ácido linoleico y linolénico. El ácido linoleico es de la serie omega 6 y el ácido linolénico de la serie omega 3. Ya sabemos que es omega, ¿verdad? El último carbono contando desde la cola, desde el grupo metilo. A su vez, este ácido linolénico hemos dicho que son ácidos grasos esenciales, tienen que estar en nuestra dieta. ¿Por qué son esenciales? ¿Por qué son necesarios? Porque dan lugar a que se sintetice todo esto. Delta 6 de Saturno, nosotros tenemos, o sea, los derivados del ácido linoleico son los más importantes, omega 6, ¿no? Son el ácido araquidónico, ara significa ácido araquidónico, pongan ahí por favor, ácido araquidónico, que luego va a dar lugar a este importante ácido graso, DPA. Escriban, ácido docosa pentaenoico, ácido docosa significa 22, ¿no? Ácido docosa, esta P, pentaenoico. Fíjense, tiene 5 dobles enlaces. Estos son los ácidos poliinsaturados que se sintetizan a partir de este.
Nosotros no podemos sintetizarlo a pero tenemos estas otras enzimas que pueden desaturar a estos. Y a partir del ácido linolénico, que es omega 3, se sintetizan estos otros ácidos grasos sumamente importantes, EPA, DPA y DHA. ¿Qué es EPA? Es en inglés esta, ¿no? Bueno, son sus siglas en inglés, pero significa, escriban la A, ¿no? Ácido eicosa 20, eicosa pentaenoico. Ácido eicosa pentaenoico. Y DPA es lo mismo que esto, ¿no? Ácido docosa pentaenoico. Y DHA es el ácido docosa hexaenoico. Ácido docosa hexaenoico. Todos estos ácidos grasos son importantísimos para, digamos, un buen funcionamiento de ciertos órganos. Son los ácidos grasos poliinsaturados, que se sintetizan a partir de estos. Nosotros no podemos sintetizarlos estos. ¿Quiénes nos dan? Los vegetales y algunos pescados, ¿no? De fuentes de alimenticias. Nosotros sí tenemos esta enzima. Ponga, el ser humano tiene la enzima, la delta 6 desaturasa. La delta 6 desaturasa. También tenemos esta enzima, la elongasa, desaturasa, elongasa. Quiero aclararles algo, chicos. Este sí es un tema de bioquímica 2 y nutrición, pero siempre les he dicho, vamos a echarle una miradita desde la puertita a bioquímica 2 para que ustedes vean la relevancia de lo que estamos estudiando y digamos, lo aprendan con mayor motivación para que al año puedan aplicar. Entonces, estamos, ácidos grasos. Los ácidos grasos, existe un grupo importante, los ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son? Linoleico y linolénico. Su notación ya hemos visto, átomos, digamos, ácidos grasos de 18 átomos de carbono, con 2 y el otro con 3 insaturaciones, etc. Lo importante de estos es que ¿por qué son importantes? ¿Por qué son esenciales? ¿Por qué los debemos consumir? Porque en última instancia lo que forman son estos otros ácidos grasos llamados ácidos grasos poliinsaturados. Todos los que están encerraditos son poliinsaturados importantes en la dieta. Ahora, nosotros tenemos todas estas enzimas. Esta enzima, la primerita, tiene un papel importante. La delta 6 desaturasa. Esta delta 6 desaturasa, fíjense, está al centro. Quiere decir que puede actuar con pero también con este. Fíjense, ¿qué va a hacer? Va a desaturar, que va a formar dobles enlaces. De 18 átomos de carbono, perdón, 2 dobles enlaces, 3 dobles enlaces, empieza elongasa. De 18 aumenta a 20, ahora con 3 dobles enlaces, luego con 4 dobles enlaces, 4, 4, 5 dobles enlaces, y así van aumentando el número de dobles enlaces. Esta enzima, ahora vamos a hablar un poquito de esta enzima, tiene mayor afinidad por el ácido linolénico que por el ácido linoleico. Quiere decir que si están los dos, esta enzima tiene más afinidad por el ácido linolénico y va a tener tendencia a sintetizar esto. De manera que si se consume poquito de esto, esto queda en desmedro. Repito, la delta 6 desaturasa tiene más afinidad por este ácido y entonces queda favorecida la síntesis de esto. Pero también necesitamos esto. Entonces, tiene que haber un equilibrio en el consumo de estos dos ácidos grasos. Por esa razón, se recomienda una proporción omega 6, omega 3, barra, ¿no? O sobre, si quieren poner una proporción de omega 6, omega 3 menor a 8. Actualmente hay algunos estudios que indican que debería ser incluso menor a 4. Hay mucho consumo de omega 6 que da problemas cardíacos. Ustedes van a ver eso después. Entonces, se debe consumir más omega 6. Fíjense que según esto debemos consumir más omega 6 que 3. No porque el omega 6 sea mejor, sino porque hemos dicho que la delta 6 desaturasa tiene más afinidad por el linolénico. Y si no comemos mucho de omega 6, pues habría
disminuiría la síntesis de estos. Entonces, tenemos que comer un poquito más de omega 6 que de omega 3. ¿Por qué? Por esta enzima, que tiene más afinidad por este que por este otro. Entonces, por eso la relación de consumo más o menos va fluctuando 4 veces, varía, según los autores, 4 veces más omega 6 que omega 3. Repito, por el motivo de la delta 6 desaturasa. Así, por ejemplo, el aceite de soya tiene una relación omega 6, omega 3 de 7. Bueno, está más o menos por ahí va. El maíz, muy alto. La pulpa de remolacha es muy bueno, está por ahí, ¿no? Entonces, se debe comer una proporción equilibrada. No sé si han escuchado, incluso en las propagandas está sobre esto, ¿no? Leche para niños enriquecida con DHA, enriquecido con DPA, etcétera, por la importancia que tienen estos ácidos grasos, que no necesitan, bueno, los bebés tal vez necesitan, pero nosotros no enriquecido. Basta con que consumamos estos ácidos grasos esenciales, ya tenemos cubierta la necesidad. Entonces, ¿cuáles son esos ácidos grasos poliinsaturados que son muy importantes en la dieta para que todas nuestras funciones y para lo que vaya a cumplir se lleven a cabo? El ácido linoleico, que es el esencial, ácido alfa-linolénico, el ácido araquidónico, este es poliinsaturado, ¿no? Pero no es esencial, solo estos dos son esenciales, cuidado. Yo estoy mostrándoles aquí los ácidos grasos poliinsaturados, el ácido araquidónico, el ácido eicosapentaenoico, lo que les he dictado, docosahexaenoico. Si ustedes yo les digo que este es el ácido docosahexaenoico, obviamente podrían escribirlo siempre y cuando yo les dé las posiciones de los dobles enlaces, ¿no? Que es importante conocerlos. Bueno, no quiero que me aprendan de memoria esto, repito, solamente los tienen acá, quiero que vean las poliinsaturaciones, no tanta insaturación. Pero estos sí tienen que saber escribir. O a partir del nombre poner la estructura, o a partir de esto, a partir del nombre la estructura, o a partir de la estructura el nombre. La notación. Bueno, estos son los ácidos grasos poliinsaturados. Estos dos son los esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque los debemos consumir en la dieta, ya que no tenemos las enzimas necesarias para sintetizarlos. Quienes no los sintetizan, las plantitas. Hemos dicho que debemos comer un poco más de omega 6 que de omega 3, no porque omega 6 sea mejor que 3, sino porque la enzima delta 6 desaturasa tiene más afinidad por omega 3 y entonces tenemos que ponerle, como quien dice, una yapita más, un poquito más de omega 6 para equilibrar. Entonces, por ejemplo, les pongo ya aquí omega 6, el ácido linoleico. O sea, ¿qué alimentos son ricos en omega 6 y que puedan también brindarnos estos ácidos grasos? El aceite de girasol, el aceite de maíz, aceite de soya, etcétera. Ricos en ácido araquidónico, que también es omega 6, grasas animales, alimentados con semillas, en la yema del huevo encontramos esto, germen de trigo, las nueces, y omega 3, que dan lugar a EPA y DHA, tenemos el atún, arenque, salmón, estos peces de mar, y ricos en ácido linolénico, las nueces, semillas de aceite de lino, de ahí viene el nombre, ¿no? Del linolénico, la linaza, el consumo de linaza, la soya, las hojas verdes. Entonces tenemos que comer un poquito más de este lado que de este lado, que ambos son sumamente importantes. ¿Por qué son tan importantes estos ácidos grasos poliinsaturados? Por muchas razones. Vamos a citar algunas de ellas. Los ácidos grasos poliinsaturados son sumamente importantes en la dieta y sobrevivencia de los animales. ¿Por qué son importantes los ácidos grasos poliinsaturados? Estos ácidos poliinsaturados los encontramos en las membranas celulares, es decir, se incorporan en las membranas celulares y modifican la fluidez de la membrana. ¿Qué quiero decir con esto de que modifican la fluidez? ¿Recuerdan la teoría del mosaico fluido de la membrana? Pues las membranas no son estáticas,
ni rígidas, se mueven, son fluidas para cumplir su función. Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados, ¿qué son? Que tienen muchos dobles enlaces. Y veamos entonces eso. Los dobles enlaces permiten que la cadena carbonada, permítame leer, los dobles enlaces permiten que la cadena carbonada adopte una forma curvada en el espacio, que facilita en consecuencia aumentando la fluidez, facilita la función de canales iónicos en las membranas, etc. En cambio, ácidos grasos saturados afectan la fluidez. ¿Cómo? Por ejemplo, estos son ácidos grasos saturados, no tienen dobles enlaces. Entonces, aquí las atracciones de Van der Waals, escriban ahí, atracciones de Van der Waals se efectúan con mayor efectividad. En cambio, fíjense, cuando hay insaturaciones, están aquí, no son rectitas las cadenas. Entonces, al haber este quiebre, porque son en cis, ¿recuerdan? No hay una atracción muy, digamos, perfecta de Van der Waals. Y entonces, ¿qué pasa? Estos que tienen ácidos grasos insaturados son más fluidos. Escriban aquí, a mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, a mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, mayor es la fluidez. Mayor es la fluidez. Entonces, estamos viendo solo el primer punto, que los ácidos grasos poliinsaturados se incorporan en las membranas celulares y modifican la fluidez. ¿Cómo? Cuanto más insaturados sean, más fluida es la membrana. ¿Qué otra importancia tienen los ácidos grasos poliinsaturados? Recordemos que estamos con este subtítulo. ¿Por qué son importantes? 1, pueden poner aquí, por favor, va a ser mejor. 1. 2. Los ácidos grasos poliinsaturados forman parte de los fosfolípidos de las membranas. Esto no puedo dejar de mencionar porque vamos a ver más adelante, pero no puedo dejar de mencionar, les he dicho las miguitas que les dije. Esa es, digamos, una parte un tanto compleja, no solo para aprender, sino para enseñar, mismos chicos. No puedo dejar de mencionar. Los ácidos grasos poliinsaturados forman parte de este tipo de lípidos, que son lípidos compuestos, los fosfolípidos de las membranas celulares. Y luego se liberan para cumplir una función. Ahí lo dejaremos hasta por el momento. Forman parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Entonces, esas son las, digamos, la importancia, aparte de que los ácidos grasos poliinsaturados incluye a los ácidos grasos, tiene otros 2 puntos de importancia. Se incorporan en las membranas celulares y modifican la fluidez. ¿Cómo? Aumentando la fluidez. 2. Forman parte de fosfolípidos de las membranas celulares y son liberados cuando la célula los requiera. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a ver después eso. Pueden ser liberados por unas enzimas cuando se requiera, formando después de icosanoides. Bueno, ahí queda. Bueno, eso en cuanto a la notación, la importancia de la estructura, que hay un grupo importante que son los ácidos grasos esenciales. ¿Cuáles son las reacciones? Seguimos con ácidos grasos nada más. ¿Cuáles son las reacciones biológicamente importantes de estos ácidos grasos? Reacciones biológicamente importantes. Estos ácidos grasos forman parte de los triacilgliceroles. Otros dirán, ¿y qué son los triacilgliceroles? Pues los triacilgliceroles son lípidos compuestos, ¿no? Vamos a ver enseguida. Y constituyen las moléculas que actúan como fuente de carbono y energía. Los ácidos grasos son una fuente importante de energía para el músculo en contracción. Por tanto, es importante ver cuál es la forma metabólicamente activa de los ácidos grasos. A ver, forman parte de estos triacilgliceroles. Los triacilgliceroles están en el tejido adiposo. Para que no se pierdan, chicos, pongan así. Triacilgliceroles están en el tejido adiposo. Perdón, chicos, un cachito de lo que
Entonces, ¿cuáles son las reacciones biológicamente importantes de los ácidos grasos? Los ácidos, vamos a poner acá, mejor por aquí, constituyen una fuente importante de energía, sobre todo para el músculo en contracción. Forman parte, hemos dicho que no, los ácidos grasos no están solitos, ¿verdad? ¿Por qué los estamos estudiando? Porque son el común denominador, están presentes en los lípidos simples, en los lípidos compuestos. Entonces, por eso decimos, forman parte de los triacilgliceroles, lípidos simples, triacilgliceroles. Y por tanto, veamos, si son tan importantes los ácidos grasos, veamos cuál es su forma metabólicamente activa. Así como la forma metabólicamente activa de la glucosa era la glucosa 6-fosfato, también estaba la glucosa 1-fosfato, ¿verdad? ¿Cuál es ahora la forma metabólicamente activa o biológicamente activa de los ácidos grasos? Ahora, los ácidos grasos, para poder ser metabolizados, tienen que transformarse en esto, en un derivado tioestérico. Subrayen esto, derivado tioestérico, denominado o que constituye un acilcoenzima A, que en esencia es un tioéster. A ver, veamos qué es eso. Tenemos un ácido graso. ¿De dónde ha venido? Del tejido adiposo, de los triglicéridos. Forman parte de los triglicéridos, los ácidos grasos. Estos ácidos grasos se tienen que transformar en un derivado tioestérico. Este sería el derivado tioestérico. A ver, veamos. Ácido graso va a reaccionar con esta importante molécula, la coenzima A. Bueno, después vamos a hablar de coenzimas, ese es el asunto, ¿no? Pero no podemos dejar de mencionar. La coenzima A, qué importante, no importa cuál es su estructura ahorita, eso vamos a ver, es parte de un nucleótido, no importa. Pero tiene este grupo funcional, un sulfidrilo, fíjense, enciérrenlo así como estoy yo encerrando, un sulfidrilo. Entonces, chicos, un ácido con un sulfidrilo, ¿recuerdan tioles? ¿Qué son los tioles? Un tiol es un alcohol de azufre. Esto estaría actuando casi poniendo como si fuera un ácido y un alcohol, pero no es un alcohol, es un tiol, porque tiene grupo sulfidrilo. Entonces, este grupo sulfidrilo reaccionará con el ácido graso y va a formar este éster, pero no es un éster normal, sino es un tio. ¿Recuerdan el prefijo tio? Hace alusión al azufre. Entonces es un tioéster. En esencia es un éster, específicamente un tioéster, porque en vez de oxígeno aquí está un azufre. Les explico esta parte química para que esto lo aprendan, es bien importante esto. Un ácido graso, he puesto R, ¿no? Puede ser de 16, de 18, de 20 átomos de carbono, saturado o insaturado, pero es un ácido graso. Su grupo funcional es el carboxilo, que va a reaccionar con este grupo sulfidrilo. Grupo sulfidrilo, pares de electrones aquí tiene, hace un ataque nucleofílico y formará un éster, específicamente un tioéster, porque este es azufre, ¿ya? Esta reacción necesita de ATP. El ATP provee energía. Aquí pongan, ¿por qué ATP? El ATP provee energía para que ocurra esta reacción. Da la energía. Y esta es la enzima que cataliza esta reacción. Cierren la enzima que cataliza esta reacción. Entonces, un ácido graso, para poder ser metabolizado, hemos dicho que es fuente de energía y de carbono. Para que pueda ingresar en los ciclos metabólicos, tiene que estar activado. ¿Cómo? Reacciona con una coenzima A, que sería la coenzima A reducida, no importa, la coenzima A, que tiene un grupo sulfidrilo. La energía la provee el ATP y la reacción está catalizada por esta enzima llamada tiosinasa. ¿Recuerdan? Sinasa, cuando siempre interviene el ATP. Tio por el azufre. Y se forma este compuesto, que es un tioéster, pero su nombre sería acil coenzima A. ¿Recuerdan acil? ¿Qué es un acil? Un acil sería esto, por eso les he escrito aquí esto. El grupo acilo, que es el derivado de los grupos de los ácidos carboxílicos. Este es un grupo acilo. Fíjense, acilo. Este que estoy encerrando es el mismo que está acá. Incluso háganle un círculo acá, como estoy haciendo.
una flechita y encierran. A eso se refiere. Entonces, este sería el acetil, ¿no? Bueno, no importa, pero este es el acil coenzima A, que químicamente es un tioester. Entonces, el ATP provee energía y se descompone AMP más pirofosfato. AMP más pirofosfato. Esta es la ecuación que da lugar a que para el ingreso del ácido graso en las rutas metabólicas. Yo sé que no vamos a ver rutas metabólicas conmigo, pero ustedes tienen que saber esta ecuación para que entiendan al año cómo empieza el metabolismo de los ácidos grasos. Sumamente importante. ¿Recuerdan con la glucosa? Era glucosa más, ¿verdad? ATP con la glucosinasa formaba glucosa 6-fosfato. Solo así entraba en las rutas metabólicas. Aquí el ácido graso solo va a entrar en las rutas metabólicas si reacciona con esta coenzima A. ¿Quién le va a ayudar? El ATP le da energía y la tiosinasa favorece que esta reacción cataliza esta reacción para que se forme. Esta es la estructura biológicamente activa de un ácido graso. Si R, por ejemplo, sería el ácido esteárico, palmítico, linoleico, linolénico, lo que quieran, pues primero tiene que formarse este acil coenzima A. Esta reacción de activación tiene lugar en la membrana externa de la mitocondria. Ustedes ahorita dirían, ¿y eso qué tiene que ver? Ahorita no, pero ustedes luego es importante que esto ocurre antes de entrar en la mitocondria. Los ácidos grasos, aquí entre paréntesis pueden poner los ácidos grasos, se metabolizan en las mitocondrias. Y esto tiene que ocurrir antes. Si no, no entraría, ¿no? Bueno, aparte hay otro, carnitina, no vamos a entrar con eso. Esto lo vamos a dejar, chicos. Listo, entonces eso estamos hablando de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son componentes de los lípidos simples y compuestos. Son los que están siempre en estas estructuras y por tanto cumplen funciones sumamente importantes. Los ácidos grasos hemos dicho que pueden ser saturados e insaturados, tienen 3 características importantes, siempre están en número par. Si son insaturados, sus dobles enlaces tienen configuración cis, siempre están separados por un grupo metileno. ¿Qué más? Los ácidos grasos para hacer existen un grupo importantísimo que son los ácidos grasos esenciales, los que el organismo no puede sintetizarlos y que debemos consumirlos en la dieta. ¿Cuáles son? Ácido linoleico y linolénico. Uno es de la serie, el ácido linoleico es de la serie omega 3 y el ácido linoleico de la serie de la omega 6. Ambas series son importantes y deben consumirse en la dieta, en la proporción que hemos dicho vamos a mantenerlo con 4, por favor, eso que habíamos hablado para que no haya confusión. Esta relación lo vamos a dejar con 4. Entonces, ácido linoleico, omega 6, linolénico, omega 3. Bueno, con eso hemos visto, los ácidos grasos siempre deben estar activados, formando tioésteres, es decir, formando un mejor acil coenzima A. Empezamos a estudiar a los lípidos simples. ¿Recuerdan la tablita que hemos visto? Primer grupo, lípidos simples. Dentro de los lípidos simples tenemos a los acilgliceroles y ceras. Los acilgliceroles están formados por glicerol y ácidos grasos. Empecemos con eso. Acilgliceroles neutros. Para entender mejor, siempre, ¿verdad? No sé si a ustedes les ayuda eso. Yo asumo que es así. ¿Dónde están? ¿No? Para entender mejor. Los acilgliceroles neutros, ¿dónde están? ¿Dónde pueden estar? Hemos dicho que podrían estar en la membrana celular o podrían estar en el tejido adiposo. ¿Dónde estarán? Los acilgliceroles neutros no están en las membranas biológicas, no son componentes de las membranas biológicas. Es importante eso. Entonces, ¿dónde están? Se acumulan en los adipocitos y en otros órganos. Entonces, sobre todo en el tejido adiposo encontramos a los acilgliceroles.
y constituyen una abundante clase de lípido y constituyen en consecuencia fuente importante de carbono y energía. A diferencia de los compuestos, lípidos compuestos, esta es su principal función. Son fuentes de carbono y energía. Están en los adipocitos. Se denominan también glicéridos y son ésteres del trihidroxialcohol glicerol y ácidos grasos. Si vemos, este es el glicerol. Si recordamos, ¿verdad? Es el glicerol. 1, 2, 3 trihidroxipropano, ¿no? Trihidroxipropano o 1, 2, 3 propanol. Este glicerol, olvidamos de eso, este es el glicerol, tienen que saberlo escribir, el glicerol. El glicerol puede reaccionar, este oxidrilo puede reaccionar con un ácido graso o con 2 ácidos grasos o con 3 ácidos grasos. Si reacciona con 3 ácidos grasos, aquí este sería un acil, ¿no? Un acil, otro acil, otro acil. Formará un triacilglicerol o triglicérido, aquí aumente. TAG significa triacilglicerol, comúnmente llamado mejor triglicéridos. Entonces, los triglicéridos tienen resultan de la combinación de un glicerol con 3 ácidos grasos. Pero puede haber mono, di o tri. Monoacil si solo hay un grupo acilo y el resto está así. Un diacil si hay 2 grupos acilo o triacil. Lo que más abunda son los triacilgliceroles. ¿Dónde están? En el tejido adiposo. Recuerdan a la anterior diapositiva, los ácidos grasos se encuentran en los triacilgliceroles. Aquí están los ácidos grasos. Esta estructura, por ejemplo, podría ser, si el ácido graso es el ácido palmítico, en posición 1 puede estar el ácido palmítico, y en posición 2 y 3 puede estar el ácido oleico. Entonces se llama 1-palmitoil, 2,3-dioleil glicerol. Bueno, esto es nada más una manera de indicar que puede estar con diferentes ácidos grasos, ¿no? Esta es la estructura de un triacilglicerol. Tienen que saber escribir esto, chicos. La estructura de un triacilglicerol. Recuerden que cada uno de estos es un ácido graso. R1, R2 y R3 pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Por ejemplo, aquí son diferentes. El 1 es el ácido palmítico, el 2 el ácido oleico. Esto nada que ver, chicos, no voy a complicarles con eso. ¿Cómo se formaría un triacilglicerol? Entonces, para que se grabe en la memoria. Resultan de la combinación del glicerol con ácidos grasos. Como hay 3 grupos oxidrilo, pues pueden unirse 3 ácidos grasos, o pueden unirse 1 o 2 o 3, con pérdida de una molécula de agua. Entonces, este oxidrilo hace un ataque nucleofílico a este grupo carboxilo y formará un monoacil, más otro. Este hace ataque a este y forma un diacil. Este hace ataque aquí y forma un triacil. Esto ocurre con la acción también de enzimas llamadas glicerol-quinasa. Entonces, los triacilgliceroles se forman, repito, por la reacción del glicerol con, si es un triacilglicerol, pues con 3 ácidos grasos. La enzima que cataliza le ponemos ya glicerol-quinasa. Y si son 3, habrá pérdida de 3 moléculas de agua, ¿no? Ustedes recuerdan orgánicas, si el ataque nucleofílico viene aquí, se carga positivamente, dona un protón y se va agua, se va el agua. Lo mismo que yo escriba de esta otra manera también, ¿no? Bueno, triacilglicerol. ¿Está claro? Este es un acil. Lo que estoy cerrando en cierre. Este es un grupo acilo. Otro grupo acilo. Otro grupo acilo. Por ahí viene triacilglicerol. ¿Qué propiedades tienen los triacilgliceroles? Entonces, recuerden, estamos estudiando lípidos simples. Dentro de los lípidos simples estamos estudiando los acilgliceroles. ¿Dónde se encuentran? En el tejido adiposo. Fíjense que estos triacilgliceroles, si vemos su estructura, ¿qué cosa están portando? Son como transportadores de ácidos grasos. Y si es un triacil, tiene 3 ácidos grasos que está transportando.
Entonces, ¿qué propiedades tienen estos acilgliceroles? Las grasas son, hemos dicho que portan ácidos grasos. Y entonces, las grasas, también se llaman grasas a estos acilgliceroles. Si son ricas en ácidos grasos insaturados, que hemos dicho que son insaturados con dobles enlaces. Y si tiene dobles enlaces, son más fluidos. Entonces, las grasas ricas en ácidos grasos insaturados son líquidas, es decir, son más fluidas. En cambio, los triacilgliceroles que tienen ácidos grasos saturados tienden a ser sólidos, o sea, menos fluidos, lo que habíamos hablado de los ácidos grasos. Entonces, a mayor cantidad de ácidos grasos con dobles enlaces insaturados, aumenta la fluidez, o sea, son líquidos. Glicerol, tenemos ácido graso, triglicéridos. Los ácidos grasos saturados, fuertes atracciones de Van der Waals. En cambio, cuando aparecen insaturaciones, no pueden atraerse por Van der Waals y es un aceite líquido, o sea, mayor fluidez. Entonces, el hecho de que un acilglicerol, que es una grasa, sea fluida o no, depende de si tiene ácidos grasos saturados o insaturados en su estructura, porque están portando ácidos grasos. Todos los acilgliceroles, como buenas grasas que son, pues son insolubles en agua. Y si vemos su estructura, vemos que son una forma de almacenamiento de ácidos grasos. Por eso hemos estudiado primero los ácidos grasos. Los triacilgliceroles son una buena forma de almacenamiento de ácidos grasos. En consecuencia, constituyen reservas de energía, pero mucho más eficaces que los hidratos de carbono. ¿Por qué serán más eficaces que los hidratos de carbono? ¿En qué nos basamos para decir eso? Nos basamos en estos hechos. No sé si es de común conocimiento que cuanto más grasa se come, mayor energía, mayor tendencia también a engordar. ¿Por qué las grasas son una reserva de energía mayor que los carbohidratos? Porque los carbohidratos también son reserva de energía. Repito, porque las grasas tienen mayor o constituyen reservas de energía mucho más eficaces. ¿Por qué? ¿En qué hechos nos basamos? Todavía no es el por qué. ¿En qué hechos nos basamos? En el hecho de que la oxidación metabólica completa de un triacilglicerol, la oxidación metabólica, cuando se oxida totalmente, produce 37 kilojoules por gramo. Los kilojoules son unidades de energía, ¿verdad? 37 kilojoules por gramo. En cambio, la oxidación metabólica de hidratos de carbono y también de las proteínas solo produce 17 kilojoules por gramo. Quiere decir que un gramo de triacilglicerol produce más energía que un gramo de carbohidrato o proteína. Estos son los hechos. La pregunta es ¿por qué? También debemos considerar de que los hidratos de carbono son hidrofílicos. ¿Recuerdan? Los hidratos de carbono tienen muchos grupos oxidrilo. ¿Recuerdan? La estructura de la glucosa tiene 6 o 5 grupos oxidrilo. El glucógeno y lo mismo, ¿verdad? Está unido por varias moléculas de glucosa. Por esto el glucógeno aproximadamente une 2 gramos de agua por cada gramo de glucógeno. Bueno, esto nada más va a ser una guía para una pregunta. Pregunta para la siguiente clase, chicos. Explique por qué se dice que un triacilglicerol produce 6 veces más energía, 6 veces más energía metabólica que un carbohidrato. Explique por qué. En otras palabras, ¿por qué esta diferencia? Porque los carbohidratos generan menos que estos. No es necesario conocer, digamos, todo el metabolismo para eso. Esto les va a ayudar. Debemos considerar que los hidratos de carbono son hidrofílicos, captan agua. Por ejemplo, el glucógeno, por cada gramo de glucógeno capta 2 gramos de agua. La grasa sabemos que es anhidra porque es apolar. La grasa es insoluble en agua, es anhidra.
En cambio, el carbohidrato es hidrofílico. La grasa es anhidra, hidrofóbica. Por este motivo, la grasa intracelular contiene 6 veces más energía metabólica a igual masa que el glucógeno. Por acá está para que empiecen a hacer el resultado. ¿Por qué genera 6 veces más? No olvidar que los hidratos de carbono son hidrosolubles o hidrofílicos. Las grasas son anhidras. Entonces, ¿por qué es 6 veces más? ¿De dónde sale 6 veces más? No es que van a ser 17 por 6, les va a dar esto, no, no. La mayor energía metabólica de las grasas es aprovechada por los animalitos, ¿verdad? Los animalitos hibernan. Lo que hacen es todo el verano, primavera, otoño, consumen lo más que pueden y acumulan grasa. Eso les da opción de que todo el invierno pueden no comer y duermen. Es la hibernación, ¿verdad? Solo duermen porque aparte no consiguen comida, pero han acumulado tanta grasa que tienen energía necesaria para sobrevivir. Esa es la razón de que es aprovechado por los animalitos. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Esas son características de los triacilgliceroles. ¿Qué función cumplen los triacilgliceroles? Vamos a quedar acá, chicos. En función, ya había sido 16:30, no, 16:28 tengo. Pero vamos a quedar acá. Vamos a quedar acá. Perdón, un cachito.